Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido José Ángel Domínguez. ¿Cómo estás, José Ángel? Encantado de saludarte, Graciela querida, y también a todas las personas que escuchan esta emisión del Fin Justifica los Medios. Es un año vertiginoso donde están sucediendo muchísimas cosas, no solamente en nuestro país, sino también en otros lugares del mundo. No solo guerras, sino definiciones, luchas, la lucha, por supuesto, de toda la vida para preservar la libertad de información para todas y todos, por ejemplo, mi querida Graciela. Así es, y ya lo comentábamos el programa pasado de la liberación de Julian Assange, un caso pues esperado desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, como sabemos, el fundador de Wikileaks fue liberado tras pasar 5 años en una prisión de Inglaterra y llegar a un acuerdo con Estados Unidos por la difusión de miles de documentos clasificados sobre las acciones militares en Irak y Afganistán en abril de 2010. Y nos preguntamos cómo es que se ha dado su liberación, por qué este caso es tan emblemático en la defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información, y también qué es lo que puede esperarle al fundador de Wikileaks tras 14 años de vivir perseguido, refugiado y los últimos 5 años encarcelado, como bien decías, Graciela. Así que, amigas y amigos, los invitamos a que se queden a escuchar El Fin Justifica los Medios. También vamos a presentarles un reportaje sobre las reacciones que ha desatado la libertad de Julian Assange. Y como cada programa, un resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que se quede y participe aquí en El Fin Justifica a los Medios. Enviamos un abrazo radiofónico a todas las personas que nos escuchan al aire por alguna de nuestras frecuencias, a quienes lo hacen a través de nuestras emisoras hermanas en el país y quienes escuchan vía internet en cualquier parte del mundo. Les recordamos que pueden escuchar el podcast en nuestras redes sociales y desde luego en la página de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx /El Fin Justifica los Medios. La invitación a participar como cada semana está abierta en la red social X. Nos encuentras como @Radio El Fin en Facebook. El Fin Justifica los Medios, y el número de WhatsApp para dejar un mensaje es 55 12 33 29 15. Le invitamos ahora a escuchar Notimedios, nuestro recuento de las noticias de comunicación más importantes de la semana, realizado por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. En Chiapas, decenas de periodistas salieron a las calles de Tuxtla Gutiérrez para protestar y exigir justicia por el asesinato de Víctor Alonso Culebro Morales, administrador del portal de noticias Realidades, quien fue hallado muerto el pasado 28 de junio en el tramo carretero ubicado entre los municipios de Arriaga y Jiquipilas. Los comunicadores, que se concentraron en el Parque Central de la capital, frente al Palacio de Gobierno, denunciaron la falta de condiciones y garantías para ejercer la labor informativa en la entidad, debido a la situación de violencia en algunas regiones. Asimismo, condenaron el homicidio de quien fue hijo del exsecretario de Gobierno de Chiapas, Mario Carlos Culebro Velasco, y demandaron a las autoridades una investigación a fondo y castigo a los responsables. La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato del periodista Víctor Alfonso Culebro Morales, cuyo cuerpo fue encontrado el 28 de junio
en el municipio de Jiquipilas, Chiapas. La organización Artículo 19 expresó su preocupación y rechazo por el asesinato del periodista Víctor Manuel Jiménez Campos, colaborador en Digital Noticias y Rotativa Digital Guanajuato, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 10 de junio. Víctor Manuel Jiménez fue reportado como desaparecido el 1 de noviembre de 2020 y su cuerpo se localizó en una fosa clandestina. Hasta ahora se desconoce cómo, cuándo y por qué fue asesinado este periodista, por lo que Artículo 19 exige avances y una investigación expedita y diligente. La organización señala que el asesinato de periodistas demuestra que la violencia contra la prensa se mantiene latente y que las actuales y las próximas administraciones cargan consigo la obligación de generar políticas de prevención y protección. Las organizaciones Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19 dieron a conocer que 166 periodistas han sido asesinados en los últimos años en México. 31 están desaparecidos y más de 160 familias siguen esperando justicia, verdad y reparación de los daños. Con estos datos, Reporteros Sin Fronteras afirma que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador podría ser el más violento contra comunicadores y periodistas, al tener a 46 profesionales de los medios ultimados y más de 5 desaparecidos. El Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Gobierno del Estado de Tlaxcala firmaron un convenio de colaboración que establece las bases generales de coordinación para promover y facilitar la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión en el Estado. El comisionado presidente en suplencia del IFT, Javier Juárez Mojica, destacó que este convenio, el primero que firma el instituto con un Estado, refleja el compromiso de este órgano regulador para servir a la sociedad y sumar esfuerzos para resolver los retos que enfrenta el país. Hay que decir que durante la firma de este convenio, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, informó que este año la Coordinación de Radio, Cine y Televisión ejercerá un presupuesto cercano a los 100 millones de pesos para la renovación completa de equipos, modernización de infraestructura de transmisión y el fortalecimiento de los programas de radio y televisión. El Instituto Federal de Telecomunicaciones otorgó la primera concesión de uso y aprovechamiento de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para prestar el servicio de radiodifusión, así como una concesión única, ambas para uso social afromexicano en favor de Coconatu, colectivo de la costa de Oaxaca. Estas concesiones se otorgan en cumplimiento a la modificación del artículo 87 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, donde se considera la modalidad afromexicana dentro de las concesiones sobre el espectro radioeléctrico de uso social para prestar el servicio de radiodifusión. Y en noticias internacionales, en Australia, Julian Assange, el fundador de Wikileaks, que fue liberado de la prisión de Belmarsh en Reino Unido, tras llegar a un acuerdo con Estados Unidos, celebró este 2 de julio su primer cumpleaños en libertad. Simpatizantes de Assange celebraron esta fecha y le desearon feliz cumpleaños a través de las redes sociales. Hay que decir que Julian Assange no ha hecho ninguna declaración desde su llegada a Australia. Recordemos que el activista se declaró culpable de espionaje, pero su condena se dio por cumplida. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes en esta semana. Le invitamos a consultar la sección completa en nuestras redes sociales. Pues ahí está la invitación para escuchar Notimedios. Es un recuento, son noticias de comunicación, es breve y sustancioso. Les agradecemos sus comentarios a todas y a todos en la red social X. Nos encuentra como @Radio El Fin, en Facebook El Fin Justifica los Medios y el número de WhatsApp 55 12 33 29 15. Continuamos aquí en El Fin Justifica los Medios. Agradecemos a Juan Antonio Vázquez, a Miguel Ángel Paniagua Servín y a Víctor Manuel Gómez Cruz, quien se ha llevado este último, el libro que ofrecimos en el programa pasado. Muchísimas gracias.
Pues sí, felicidades por supuesto. Y a continuación los invito a escuchar un reportaje que preparó nuestra compañera Alexia Cervantes en torno a las reacciones a la liberación de Julian Assange. Escuchemos. El reportaje. Como lo anunciamos la semana pasada aquí en El Fin Justifica a los Medios, Julian Assange, una figura central y controvertida en la era de la información, es un hombre libre tras pasar 5 años en una cárcel británica y 7 años en la Embajada de Ecuador en Londres. Assange, fundador de Wikileaks, llegó a su natal Australia tras declararse culpable de obtener y publicar secretos militares de Estados Unidos. Este acuerdo incluye la destrucción de cualquier documento estadounidense que no haya sido publicado antes. Ante este panorama, las reacciones no se han hecho esperar. Andrew Wilkie, legislador australiano y amigo de Assange, expresó que en su país esperan que estos sucesos arrojen luz sobre la necesidad de reformas en la legislación australiana sobre el acceso a la información pública y la protección a la libertad de prensa y de expresión. También, de acuerdo con el abogado ecuatoriano Carlos Poveda, parte del equipo legal de Assange en América, lo ideal sería que esta discusión sobre la transparencia se abriera en todo el mundo. Escuchemos lo que nos dijo en entrevista para este programa, en donde además nos confirmó que hay 3 procesos legales relacionados con el caso Assange que siguen vigentes. Hemos pasado y hemos transitado por diferentes situaciones y circunstancias, y evidentemente creo que hay que ponderar muchos factores. Él ha pasado una situación de persecución, como lo dijo en algún momento Neil Mercer, que fue relator especial de lucha contra la tortura, que manifestaba que nunca antes él había visto una persecución de 3 estados en contra de una sola persona. Y luego estos 5 últimos años en la cárcel de Belmarsh, en donde las condiciones tampoco eran óptimas. 23 horas de aislamiento y apenas 1 hora de luz, no tenía contacto familiar. En las primeras audiencias de extradición, él inclusive tuvo una complicación de salud, él tuvo un derrame cerebral, se le complicó un órgano de la visión y así, y esto hay que entender bien porque es muy fácil criticar, no había otro mecanismo que era una libertad urgente. Y es así como se llegó al acuerdo, que ya está perfeccionado. Él en definitiva no tiene ninguna situación pendiente con la justicia británica, con la justicia americana, con la justicia sueca. Por lo tanto, en esas condiciones se encuentra, no tiene ningún tipo de limitación en su ejercicio profesional, pero creo que por el momento hay que darle tiempo y respiro para que pueda restablecerse, sobre todo de su salud. Ahora, eso yo debo aclarar, ya él ya no tiene situaciones pendientes, pero hubo abusos, hubo situaciones arbitrarias. Un ejemplo que tenemos aún pendiente en el Ecuador es la nacionalidad de él. Él sigue siendo ecuatoriano. El gobierno de Rafael Correa le otorgó la nacionalidad al interior de la embajada. Hay una demanda que Julián y los abogados, los que me incluyo también, presentamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la violación de sus derechos al aperturar la embajada ecuatoriana en Londres para que fuerzas británicas ingresen y le desalojen. En el segundo contexto, al interior de la embajada, a raíz de la presidencia Moreno, se incrementaron las cámaras de seguridad, a tal punto que nosotros en el Ecuador denunciamos por espionaje porque habían imágenes en donde inclusive afectaba su privacidad, no por ser una alegación diplomática uno puede entrar y espiar donde sea. Y más peligroso aún que ese tipo de filmaciones y de información personal hayan sido trasladados a agencias internacionales de inteligencia. En ese sentido, hay una demanda que se presentó en la Audiencia Nacional de Madrid. ¿Y esto por qué lo digo? Porque debe saber la comunidad de que estas imágenes no solamente fueron difundidas o entregadas a agencias internacionales de inteligencia, sino que también intentaron ser vendidas en España a 3 millones de euros. Y nos lleva a una tercera demanda, porque lo que se ha establecido en estas investigaciones es que estas agencias internacionales, una de ellas dirigida por Mike Pompeo, el director de la CIA, tenían como finalidad de espiar, pero no solamente en eso, sino también atentar contra la vida de Julián, que hubo intentos de acabar con su vida al interior de la embajada. Y esa es una tercera denuncia que está en Estados Unidos en contra de Mike Pompeo.
Las protestas sociales a lo largo de los años en todo el mundo fueron cruciales para que durante este tiempo el tema de la liberación de Assange siguiera presente en la agenda pública. Aquí en nuestro país, el colectivo 24F, Coalición Vida y Libertad de Julian Assange, realizó manifestaciones durante 6 años en la Embajada de Reino Unido en nuestro país. De esto hablamos en entrevista con su representante, Edith Cabrera, quien nos contó qué sigue para este colectivo ahora que Assange salió de prisión. Nuestra lucha, como lo indica nuestro nombre, era por la vida y la libertad de Julian Assange. Afortunadamente, él ya está en libertad. Orgullosamente podemos decir que somos el único grupo en Latinoamérica que ha venido acompañando moralmente a Julian Assange por todo este tiempo, y el más innovador en sus acciones a nivel mundial. Ayer miércoles 3 de julio celebramos el cumpleaños 53 de Julian, y con este festejo hemos dado por concluido nuestro activismo por esta causa. Nuestras redes sociales continuarán activas y en espera al pronunciamiento de Julian. Queremos ya escucharlo y esperamos que sea pronto. Y podemos decir, lo logramos. Muchísimas gracias, fue un gusto estar en El Fin Justifica los Medios. Muchísimas gracias, Radio Educación. Después de que muchos personajes políticos celebraran la liberación de Julian Assange, como el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, o el de Nicaragua, Daniel Ortega, Homero Campa, editor de la revista Proceso, señaló que le parece contradictorio que emitan este tipo de declaraciones al mismo tiempo que en sus países la situación para las y los periodistas no es favorable. Aquí en México, Homero Campa fue uno de los periodistas que le dieron seguimiento a los cables de Wikileaks, que fueron revelados por Assange y que implicaban a nuestro país. Yo quisiera destacar un poco lo paradójico que resulta varios presidentes del mundo que se autonombran de izquierda celebraron la liberación de Assange y desde antes, desde siempre lo defendieron pues a él y señalaban su detención como un atentado a la libertad de expresión y como una venganza de Estados Unidos, o sea, lo cual es cierto. Pero lo paradójico es que muchos de esos gobernantes ejercían una fuerte presión e incluso persecución contra periodistas y filtradores de su propio país, ¿no? Es decir, al mismo tiempo que defendían públicamente hacia afuera a Assange y su actividad de filtración de documentos en crudo, al mismo tiempo hacia adentro perseguían a periodistas por publicar cosas sensibles sobre su gobierno. Y fue el caso, por ejemplo, de Maduro de Venezuela o de Daniel Ortega en Nicaragua, ¿no? Y yo creo que incluso López Obrador, él elogió esa liberación y defendía públicamente a Assange y lo que hizo, pero al mismo tiempo, cuando vino la filtración del colectivo Guacamaya, que revelaba los documentos de espionaje del ejército, pues ahí como que ya no le gustó tanto, ¿no? A pesar de su reciente liberación, el futuro de Assange es incierto. Su esposa, Estela, compartió en una conferencia de prensa que Julian planea disfrutar de actividades simples como nadar y dormir, aunque no descartó que muy pronto esté de nuevo realizando actividades para defender los derechos humanos. De esto le seguiremos informando. Para El Fin Justifica los Medios, Alexia Cervantes. Estamos en El Fin Justifica los Medios. Se puede poner en contacto con la producción de este programa en la red social X. Nos encuentra como @Radio El Fin, en Facebook como El Fin Justifica los Medios, y para dejar un mensaje al número de WhatsApp de Radio Educación es el 55 12 33 29 15. ¿Y qué les parece si escuchamos ahora la entrevista que realizó nuestro querido José Ángel Domínguez con nuestros invitados sobre la liberación de Julian Assange? La entrevista. Liberación de Julian Assange.
Julian Assange, el fundador de Wikileaks, se hizo famoso mundialmente en abril de 2010 cuando publicó cientos de miles de documentos clasificados sobre las guerras de Estados Unidos en Irak y Afganistán. Entre ellos, varios videos desgarradores, algunos en los que se ve a soldados estadounidenses matando a civiles iraquíes, a 2 periodistas de Reuters desde un helicóptero. A partir de ese momento, Julian Assange fue perseguido por los Estados Unidos. Primero se le detuvo en Reino Unido por una acusación que presentaron en su contra por delitos sexuales contra 2 mujeres en Suecia, y tras agotar las vías legales para detener la extradición a ese país, en 2012 entró como refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres. Allí permaneció 7 años. Sin embargo, en 2019 fue recluido en la prisión londinense de Belmarsh, donde pasó los siguientes 5 años luchando contra la extradición a los Estados Unidos. Y hoy, tras su liberación, Assange ya regresó a su país de origen, Australia, pero nos preguntamos qué es lo que sigue para el fundador de Wikileaks tras 14 años de vivir perseguido, refugiado, encarcelado. Es una historia realmente interesante en torno al periodismo y a la comunicación contemporáneas, y de eso conversaremos con nuestros invitados. Malvina Flores, reportera, defensora de la libertad de expresión, representante en México de la organización Reporteros Sin Fronteras. Malvina, muchísimas gracias por tu tiempo, bienvenida. Hola, ¿qué tal, José Ángel? Gracias. Es un placer, como siempre. Y también se encuentra Gerardo Albarrán, doctor en Derecho de la Información por la Universidad de Occidente, periodista, creador de saladeprensa.org, defensor de las audiencias en distintos espacios, entre ellos Radio Educación, desde el año 2011. Gerardo, me encanta saludarte. ¿Cómo estás? José Ángel, un abrazo a ti y un saludo a toda la audiencia de mi casa, que es Radio Educación. Muchísimas gracias. Quisiera preguntarles a ambos su punto de vista en torno a qué es lo que representa para ustedes esta lucha por la libertad de expresión, por el derecho a la información en el mundo, lo que significa el caso de Julian Assange y su liberación finalmente. ¿Malvina? Sí, José Ángel, pues mira, para Reporteros Sin Fronteras la liberación de Julian Assange es una victoria. La verdad es que es un alivio haber presenciado y ser testigos después de tantos años de la libertad de Julian Assange. Consideramos que es una victoria para el periodismo y para la libertad de prensa. Obviamente en adelante pues analizaremos algunos puntos sobre los que habrá que reflexionar, pero por lo pronto reconocemos que es una victoria para la libertad de expresión. ¿Compartes el punto de vista, Gerardo? Sí y no. Creo que debemos celebrar que Julian Assange, después de 14 años de persecución, esté finalmente libre. Pero yo no creo que sea ninguna victoria para la libertad de expresión. Al contrario, Assange está en el centro de una controversia internacional entre la seguridad nacional y la libertad de prensa. Y es una controversia que la ha ganado la seguridad nacional, la ha perdido la libertad de prensa. Recordemos que Julian Assange está libre no porque Estados Unidos haya reconocido que lo persiguió injustamente, que trató de acallar una voz y trató de evitar que la sociedad estadounidense y el resto del mundo supiéramos de los abusos y los atropellos y las violaciones de derechos humanos que ha cometido sistemáticamente a través justo de las filtraciones difundidas por Wikileaks y por Julian Assange. Julian Assange está libre porque tuvo que reconocer, tuvo que aceptar, declararse culpable de un delito contra la seguridad nacional de Estados Unidos y fue sentenciado a 5 años de prisión, pero como ya los había pasado en una cárcel en Gran Bretaña, quedó en libertad. Y esto es un mensaje ominoso para quienes buscan información confidencial para limitar y evitar los abusos de los gobiernos. En lo que sí coincido es que celebremos
que Assange ya está libre, pero de ninguna manera hay un mensaje favorable a la libertad de expresión y al periodismo de investigación. Digamos que se ha manejado de esa manera, pero la realidad es que Julian Assange pasó 14 años en distintas reclusiones, perseguido por distintas fuerzas, distintos acuerdos, y como bien dices, Gerardo, bueno, la sentencia final por 5 años de cárcel, pues fue conmutada porque ya los había purgado en esta cárcel en Belmarsh, en Gran Bretaña. ¿Cuál es tu punto de vista en torno a esto, mi estimada Balbina? Porque, bueno, lo que difundió Assange a través de Wikileaks fue importantísimo por muchas razones, para muchas organizaciones, para mucha gente, para la libertad de expresión, para el periodismo en el mundo, ¿no? Sí, así es. Me parece que aquí la contribución de Assange a la información, a la prensa, al periodismo fue precisamente ese trabajo tan importante que hizo, y todos estos cables que en su momento se difundieron sobre estas graves violaciones a los derechos humanos. Creo que eso es fundamental, reconocer esa parte, y creo que fue también su principal contribución y su aporte a los medios de comunicación en su momento, y bueno, de ahí vinieron muchísimos otros impactos que obviamente hasta la fecha siguen teniendo su impacto sobre aquellos personajes públicos que han cometido graves violaciones a los derechos humanos. Y creo que Wikileaks hizo su trabajo en su momento, y a partir de entonces también el periodismo, la prensa aprendió también que se podía hacer un trabajo más a fondo. Después han venido otros proyectos sobre los que podríamos conversar, como los Panama Papers, entre otros, que obviamente han hecho un trabajo profundo de investigación, pero creo que Wikileaks dejó este aprendizaje para la prensa. Sí, por supuesto. Ustedes como organización, como Reporteros Sin Fronteras, entonces, bueno, celebran por un lado esta liberación, esta vida de un personaje como Julian Assange, y sí sacan, digamos que, reflexiones importantes en torno a el periodismo contemporáneo y cómo ha evolucionado, Balbina. Bueno, como mencionaba, los aportes de Julian Assange han sido pues esta parte importante de decirle a la prensa, a los medios, al periodismo, que es posible hacer investigaciones, y el impacto que eso ha tenido. Obviamente también hay que señalar que el impacto no solo ha sido positivo, sino también ha sido negativo para el mismo Julian Assange, el hecho de haber estado preso durante todos estos años, pues todas las torturas a las que fue sometido, el mismo hecho de estar recluido, pues es una tortura, el mismo hecho de estar lejano de su familia, de su país, de sus amigos, creo que tiene un impacto alto. Entonces tiene como esas dos caras, ¿no? Por una parte, el aprendizaje y el aporte que hizo a la libertad de expresión en el mundo, pero por otra parte también esta parte bastante difícil de asimilar, que es, bueno, por ejercer esta libertad de expresión, tener que pasar en la cárcel tantos años. Entonces creo que tiene esos dos ángulos sobre los que aún hasta la fecha creo que hay que reflexionar más a fondo. Por supuesto, Gerardo, porque implicaciones tuvo y muy diversas la difusión de estos cientos de miles de documentos clasificados que hackeó Assange, ¿no? Y que después puso en Wikileaks. Ya nos hablaba Balbina, perfilaba un poco pues estas otras filtraciones, trabajos de Panama Papers hasta los Guacamaya Papers, ¿no? Pero hay diferencias entre todos ellos, entre los casos de Julian Assange, por ejemplo, y de Edward Snowden, ¿no? O sea, ¿qué dirías tú en este sentido, y cómo el periodismo, que siempre ha sido incómodo para el poder, pues ha estado trabajando desde la internet y la piratería muchas veces, ¿no? ¿Qué nos dices ahí? Sí, bueno, entender en principio que nada de esto sería posible sin las filtraciones. Las filtraciones son uno de los principales instrumentos ciudadanos
que están en manos de ciudadanos particulares para dar a conocer públicamente actos de corrupción, ya sea que tienen conocimiento de ellos, y lo hacen por razones que van desde la conciencia ética y el remordimiento hasta la venganza. Y así proporcionan a periodistas pues, documentos, pistas, testimonios que permiten sacar a la luz secretos que gobiernos o empresas desean mantener ocultos. Y si bien es cierto que la contribución que hizo Wikileaks y Assange a través de Wikileaks con la revelación de estos documentos sobre la guerra de Afganistán, las cárceles en Guantánamo, son muy importantes, tampoco es nada nuevo. Ahí voy a diferir otra vez, porque no es que no supiéramos que ocurría, simplemente las filtraciones existen casi desde siempre. Por mencionar nada más 5 que son famosísimas y que ocurrieron en el siglo pasado. Frank Serpico, este policía de Nueva York, que denunció la corrupción generalizada en ese cuerpo de policía y lo hizo en los años 60, principios de los 70. Daniel Ellsberg y los documentos del Pentágono en 1971 y que también enfrentó cargos bajo la ley de espionaje, aunque fueron desestimados en el 73. Garganta Profunda, pues, que le costó la presidencia a Richard Nixon en 1973. Ahí el whistleblower era ni más ni menos que el subdirector del FBI. Jeffrey Wigand, que dio a conocer los efectos adictivos y dañinos del tabaco y que las tabacaleras lo sabían y manipulaban los niveles de nicotina en los cigarrillos para maximizar la adicción. Él era vicepresidente de investigación y desarrollo de Brown & Williamson, que era una de las más importantes tabacaleras. Él no fue a la cárcel, pero enfrentó cualquier cantidad de amenazas y demandas de su empleador. Y finalmente, Wikileaks y Assange son importantísimos, pero esto no hubiera ocurrido sin Chelsea Manning, ¿sí? Que es el analista de inteligencia del Ejército de Estados Unidos que filtró estos cientos de miles de documentos militares y diplomáticos a Wikileaks en 2010. Y si bien celebramos que Assange haya sido liberado, no olvidemos que Chelsea Manning fue condenada a 35 años de prisión por violaciones a la ley de espionaje y otra serie de delitos que le armaron, aunque fueron conmutados hasta en el 2017, después de 7 años de estar en la cárcel. Salió y ya una vez que incluso había cambiado de sexo y se declaró mujer transgénero, Manning fue otra vez detenido en 2019, fue encarcelada otra vez 2 meses por negarse a testificar en contra de Assange, precisamente. Quedó libre, pero volvió a ser encarcelada en marzo de 2020 y en ese momento incluso trató de suicidarse en una prisión en Alejandría. Todo esto es el contexto de los verdaderos héroes de estas historias. Los periodistas somos un instrumento solamente, pero la gente, los whistleblowers, los alertadores, como les dicen luego en español, son quienes verdaderamente se juegan a veces todo, incluso la libertad y la vida, para dar a conocer cosas que de otra manera no se sabrían. A los periodistas lo que nos toca es recibirlo e investigar a mayor profundidad y difundir estas denuncias. Definitivamente, historias extraordinarias, los de estos dos personajes, Julian Assange, como le decimos, y también de Chelsea Manning, antes Edward Snowden, ¿no? Casos importantísimos que definen de alguna manera lo que sucede en nuestro siglo, pero
Este acuerdo al que llegó Assange con el gobierno de los Estados Unidos, declararse culpable de espionaje, tal vez podría transformarse una vez que cambie el gobierno en Estados Unidos. Bueno, ahí hay todo un tema de discusión, dado los dos personajes que contienden por la presidencia. A ambos los conocemos bien y podría ser, digamos, una piedra angular también en el caso de la política de Estados Unidos y lo que está sucediendo con sus ejércitos y las guerras que sostienen en distintos lugares del mundo. ¿Qué nos dices en torno a esto, mi querida Balbina? Pues sí, la verdad es que hay que también mirar el contexto, que no lo podemos dejar de ver, en el que se da la liberación de Julian Assange. En una etapa que para Estados Unidos pues está en juego la presidencia, ¿no? Obviamente es una situación política importante que seguramente pesa, eso lo veo desde acá, y la parte, bueno, también decir que si bien es cierto que Julian Assange acepta, pues se declara culpable en esta parte del espionaje, pues es un acto de valentía por su lado. O sea, no sabemos hasta este momento, no tenemos detalles realmente qué fue lo que pasó de manera interna. Digamos, fueron días muy complejos, muy difíciles para sus abogados, para su familia, para las organizaciones que le acompañamos muy de cerca. Pero esos días yo creo que para Julian Assange fueron muy difíciles porque finalmente pues tuvo que aceptar esta parte que no es un buen precedente, desde luego, para la prensa, para la libertad de expresión, haberse aceptado culpable en esta parte del espionaje. Pero bueno, tendríamos que mirar un poco el momento tan difícil, pues después de tantos años de estar preso, tomar una decisión de este tipo, pero también hay que decir que pues sí es un mal precedente que se haya llegado a este punto de la negociación y que obviamente la presión hacia Estados Unidos por parte del gobierno de Australia también fue muy fuerte, y por muchísimas organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, que desde hace más de 5 años hemos estado realizando una campaña muy amplia, y en el último año se intensificó esta campaña por la liberación de Assange. Igual lo hizo Amnistía Internacional, entre otras organizaciones. Una campaña que consideramos ayudó también a presionar y a su liberación, pero sí hay muchas cosas internas que nosotros aún desconocemos. Conversamos en esta emisión del Fin Justifica a los Medios en torno a la liberación de Julian Assange, y lo invitamos a que nos dé su punto de vista, que se comunique con nosotros y nos externe un comentario en torno al tema que tratamos en esta emisión. Es siempre bienvenido. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto, a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios, y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Nuestra conversación es con Balbina Flores y con Gerardo Albarrán en torno a la liberación de Julian Assange, este controvertido hacker y periodista que dio a conocer cientos de miles de documentos secretos de los Estados Unidos en torno a las guerras en Irak y en Afganistán. Y bueno, como bien decía Gerardo Albarrán, una mancuerna con entonces Edward Snowden, después Chelsea Manning, en unas historias fascinantes de este siglo que estamos atestiguando. Y decía Balbina, Gerardo, que había existido una gran presión internacional en torno al caso de Julian Assange. Incluso hasta el presidente López Obrador se manifestó al respecto. ¿Qué nos dices? Sí, de hecho no fue solamente Australia. Australia incluso se quedó bastante corta. Yo creo que una de las mayores presiones que estuvo recibiendo
Estados Unidos, aparte de organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional, pero también la One Infra y la Asociación Mundial de Editores, fueron gobiernos latinoamericanos. Y esto es bien interesante porque tiene que ver con algo que tú ya mencionabas, que es el contexto geopolítico y la posibilidad de que Donald Trump regrese a la presidencia de Estados Unidos el año que viene. Aún Trump no puede echar atrás el acuerdo al que se llevó y la libertad que ya tiene Assange, porque lo prohíbe la ley. Es lo que en Estados Unidos se conoce como el double jeopardy. O sea, nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Assange ya fue juzgado y sentenciado, y ya cumplió su condena, no lo pueden volver a juzgar por lo mismo. Pero sí que puede formar parte de un entramado geopolítico mucho más intrincado todavía. Recordemos que la disposición de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos de tender la mano a Assange viene de gobiernos de corte izquierdista, primero por Correa, que incluso le da asilo político en su embajada en Londres, pero también López Obrador y Petro en Colombia y Luis Arce en Bolivia, que se reúnen además con los equipos jurídicos de Assange. Y esto se acabó convirtiendo en un reclamo del sur global contra el norte. Y el hecho de que Assange pudiera desclasificar estos contenidos de secretos estadounidenses pone de manifiesto algo que América Latina o la izquierda latinoamericana, si quieres, siempre ha buscado: desenmascarar el código geopolítico estadounidense, que en conjunto es anti-yanqui, pero que también tiene que ver con las políticas de Estados Unidos hacia América Latina, que históricamente nos han puesto en desventaja. Entonces, dentro de esta óptica geopolítica, el posicionamiento de estos gobiernos responde a una lógica que tal vez está configurando una nueva guerra fría, un bloque liderado, por un lado, por Estados Unidos y la Unión Europea, y por el otro tal vez Rusia, China y algunos socios latinoamericanos. Esto es algo que creo que habrá que darle un seguimiento muy, muy puntual. Y reflexionar en torno a esto, por supuesto, con mucha profundidad, y buscar, por supuesto, la información pertinente. En este caso, mi estimada Balbina, Assange, una figura controvertida que atrajo opiniones, híjole, tan polarizadas, se convirtió, dirías tú, en un elemento de algo que podríamos pensar como resistencia internacional frente al imperio, tal vez la defensa, ahí sí, de la libertad de expresión, el derecho a la información, que son, por supuesto, herramientas de las sociedades para lograr, pues, una vida mejor. ¿Qué nos dices ahí en ese punto? Pues sí, creo que Julian Assange se convirtió en este personaje importante para la libertad de expresión, de información, y hizo una contribución importante histórica que obviamente quedará ahí como muchas otras en el mundo, en América Latina. Yo creo que su contribución ha sido muy, muy relevante, que hay que reconocerle esto, y bueno, habrá que esperar que otras acciones emprende a partir de su liberación. Creo que ahora está pues más como recuperándose. De hecho, en algunas resoluciones de las juezas británicas mencionaba esto. Entonces me parece que sí, que habrá que esperar que sigue. Por ahí alguien me preguntaba, bueno, ¿qué va a hacer ahora Julian Assange? Pues quisiéramos saber qué va a hacer ahora, pero me parece que para él también ha sido esto además un gran aprendizaje que seguramente pues no dudamos que en adelante nos pueda sorprender con alguna revelación en particular, ¿no? O sea, la verdad es que nos hemos preguntado también qué hizo Julian Assange durante todos estos años en su encierro.
Yo creo que hizo alguna actividad además de reflexionar, pero seguramente él nos lo contará en algún momento. Claro, no volverse loco simplemente, mi querida Balbina, ¿no? Porque debe ser una tortura, como bien decías al inicio de esta conversación, psicológica para cualquiera pasar tanto tiempo en reclusión. Sabemos que te tienes que ir y te agradecemos muchísimo, Balbina Flores, por participar con El Fin Justifica los Medios, como siempre. Te agradecemos tu tiempo y tu disposición. Te mandamos un abrazo. Igualmente, muchas gracias a ustedes y a sus radioescuchas que siempre están al pendiente. Mi estimado Gerardo, tenemos todavía unos minutos, pero tocas un punto muy importante al hablar de esta relación entre la prensa y los poderes, ¿no? En México hemos visto unas redefiniciones de estas relaciones entre la política y la prensa, que creo que vienen a cuento. El precio que deberá pagar Julian Assange por su liberación será ser vigilado constantemente, un asunto que quedará en el olvido para Estados Unidos, ya veremos. Pero ¿crees que este objetivo, más allá de esto, era establecer tal vez un precedente disuasorio global, internacional, para otros periodistas, publicistas, activistas que están buscando información? Pero por supuesto, recordemos que en Estados Unidos la libertad de prensa está protegida, la libertad de expresión, la libertad de prensa está protegida por la famosísima primera enmienda de su Constitución, que prohíbe al gobierno expedir cualquier ley que atente contra estas libertades. Pero eso solo protege a los periodistas estadounidenses dentro de Estados Unidos, no protege a periodistas internacionales, a periodistas extranjeros en otros países que pudieran tener acceso a secretos militares o gubernamentales de Estados Unidos que sean de interés público a nivel global. Es decir, con este acuerdo, y esta es la parte más ominosa del acuerdo que permitió la libertad de Julian Assange, es que permite y valida y legitima a la persecución que podría hacer Estados Unidos contra cualquier periodista o contra cualquier organización en el mundo que revele algún secreto, por más pertinente que sea para el resto de la comunidad internacional. Esa parte es grave. Sí, por supuesto, porque pues ya hemos visto que los periodistas se la pasan de manera muy complicada frente al asalto del poder, ¿no? Demandas, ya sean civiles, penales y lo que sea, pues lo hemos visto. El caso de Julian Assange, ya nos contabas de otros casos similares que precedieron al caso de Assange, inclusive me acordaba de la película Sérpico que protagonizó Al Pacino hace muchísimos años, ¿no? Espléndida, pero sin poder, digamos que adivinar, sin poder predecir, hacerle al Nostradamus, se complica esta relación para los periodistas, los investigadores que pretendan acceder a estos secretos. O sea, están sucediendo muchas cosas en el mundo que pueden ser definitivas para la transformación, las guerras en distintos lugares, el desarrollo de la inteligencia artificial, en fin, muchas herramientas que se están construyendo y que podrían significar bien o mal en el futuro próximo de nuestras civilizaciones. ¿Con qué te despedirías? Agradeciéndote muchísimo siempre tu mirada crítica y tu punto de vista, mi estimado Gerardo Albarrán. Gracias, José Ángel. Pues sí, como te decía, la prensa en el mundo queda bajo la amenaza de la intervención abusiva de Estados Unidos para coartar la libertad de prensa. Pero yo creo que en lo que tenemos que avanzar en el mundo es en algo que, por ejemplo, hace no mucho se aprobó en el Parlamento Europeo, que exige a todos los Estados miembros de la Unión Europea, que aún no lo hayan hecho, porque sí hay algunos que han avanzado, que adecúen sus leyes para crear canales seguros de alertas y de sistemas efectivos de protección para los whistleblowers, para los filtradores de información, los alertadores
de la corrupción y entender que a fin de cuentas todo está cargado de símbolos. Julian Assange y Estados Unidos acuerdan este pacto para liberarlo con la aceptación de la comisión de un delito el lunes 22 de junio. El día siguiente, el martes 23 de junio pasado, fue el Día Mundial del Whistleblower, del alertador, del filtrador. Y esa es una gran paradoja, ¿no? Creo que el mundo, los estados deben crear las condiciones para proteger a quienes pueden dar a conocer información de gobiernos, de empresas, de organizaciones poderosas que están afectando a grupos, a la sociedad y que la hacen llegar a los periodistas. Así es como podemos ir avanzando en una mayor transparencia en los estados y una mayor eficacia en el periodismo de investigación, mi querido José Ángel. Y con eso me despido, no sin darte un abrazo a ti, dejarte uno a través tuyo para Graciela y mi enorme saludo a la gran audiencia de Radio Educación, que siempre la seguiré considerando como mi casa. Te agradecemos muchísimo como siempre y espero que esta conversación continúe en los distintos temas que son de interés para todas y para todos. Un placer como siempre, Gerardo Albarrán. Hasta muy pronto. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Y recuerden que pueden escuchar el podcast en nuestras redes sociales. En X nos encuentran como @Radio El Fin. En Facebook estamos como El Fin Justifica a los Medios. Y en la página de Radio Educación nos encuentran en www.e-medioradio.edu.mx /El Fin Justifica a los Medios. Hasta la próxima. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios. Guillermo Lagarda, Alexia Cervantes, Edson de León, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez trabajamos para usted en una producción de Graciela Ramírez en Radio Educación.